Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profesor. Sí, les comento que como recién terminé la otra clase y para poder separar los videos, tuve que cerrar la sesión y volverla a abrir. Y entonces, como mientras está grabando y está actualizando, parece que la máquina se puso un poquito lenta, entonces por eso se demora en abrir, ¿no? Entonces esto creo que nos va a pasar por lo menos los días que tenemos dos clases el mismo día. ¿Qué les iba a decir? Ya, no tuvieron problemas para ingresar con la clave. No. Les recuerdo que si es que en algún momento no les llega a coger la clave, ¿verdad? Prueben la clave que hice. Déjenme ver si se los pongo aquí en el chat. Si no les coge la clave TDS 2021, ¿verdad? Entonces prueban TECME 2021. Ahí se las copié en el chat. ¿Sí? Porque en el curso anterior tuve ese problema que no les cogió la clave. Entonces, yo creo que voy a dejar con la clave TDS 2021, pero por si acaso no llegue a funcionar, prueban esa de allí. Déjenme ver por acá si... Ya, entonces, como hacemos todos los días y cada que tengamos clases virtuales, deben de ponerme sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat para tener registro de su asistencia. Entonces, mientras yo por aquí veo cómo sigue trabajando la computadora, ustedes ayúdenme con eso. Todavía tengo gente en espera. Saben que hoy día se me actualizó el programa de Zoom y veo como que tiene otras opciones. Entonces, a ratos algunas cosas se ven diferentes. Ya, si no me equivoco, nosotros estamos por aquí. Estamos viendo un poco el tema de los servidores web y de alojamiento, si no me equivoco. Y entonces estamos viendo este gráfico de aquí, donde veíamos que el servidor de Apache, servidor web de Apache, pues era uno de los más utilizados en el mercado. Obviamente esto tal vez no está tan actualizado, pero definitivamente el servidor de Apache tiene que seguir siendo el primero, el que más se utiliza, ¿no? Y por ahí está el NetBeans y por ahí también está el Microsoft Internet Information Server y de allí hay otros que aparecen por aquí, ¿no? Pero ya el resto como que no tiene tanto peso en el mercado. Entonces, a ustedes les conviene aprender el Apache, que es el que más se utiliza. Bueno, entonces allí en la última clase creo que nos quedamos en el tema de los navegadores, ¿verdad? ¿Qué es un navegador? Un navegador es ese programa que ustedes les permite tener una ventana hacia lo que es el Internet. ¿Sí? Y obviamente cuando ustedes utilizan el navegador, utilizan para ir hacia un dominio, ¿verdad? Ponen ustedes una dirección de dominio en
en el cuadro de texto de direcciones, y ustedes a lo que colocan allí su dirección de dominio, entonces el navegador, de alguna manera, que nosotros ya vimos cómo funcionó la otra vez, de alguna manera los lleva a ese lugar, ¿no? Entre las cosas que debe de hacer un navegador es de ofrecerles integridad, es decir, de poder transmitir las páginas web, ¿verdad? A través del protocolo HTTP, ¿verdad? Este es el protocolo que se utiliza entre el servidor web, ¿verdad? Y su browser o navegador, ¿sí? Otra de las cosas que les debe ofrecer el navegador es la seguridad. Entonces, normalmente los navegadores dicen que tienen código escrito, normalmente por otras personas, y entonces estas otras personas no sabemos cuáles son sus intenciones y por lo tanto tienen que existir reglas de seguridad. No sé si ustedes han notado que ahora cada que una aplicación o un navegador requiere hacer algo en su computadora, les pide permiso, ¿sí? Entonces esto se ha hecho justamente para que personas con intenciones maliciosas no puedan apoderarse de archivos confidenciales o de utilizar a su gusto los recursos de su computadora. Bien, ya, entonces esas reglas se las conoce como CORS, ¿verdad? Déjenme googlear un poquito. Ya, y otra de las cosas que tiene que hacer el navegador es la optimización. Es decir, que al tiempo que recibe la información del servidor web, entonces los navegadores integran mecanismos que de alguna manera aceleran la carga y mejoran la calidad de la experiencia del usuario, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, cuando recién comenzaron los navegadores, usted veía que la página decía cargando, 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 y usted no veía nada hasta que se terminaba de cargar toda, ¿no? Entonces ahora los navegadores van cargando la información a medida que les va llegando, entonces usted, aunque no le carga todo, pero por lo menos ya va adelantando, le va cargando una parte. Entonces, eso es una optimización que deben de permitir los navegadores, ¿no? Siguiendo con este tema de los navegadores, nosotros aquí tenemos una gráfica, ¿verdad?, que está actualizada hasta el 2016, donde nos indica cuáles son los navegadores de mayor uso. Y en este caso estamos viendo que la mayoría de las personas prefiere utilizar el Chrome, ¿no? Y en segundo lugar dicen que está el Internet Explorer, ¿verdad? Y por acá tenemos en tercer lugar, tenemos a Mozilla Firefox y por allí tenemos otros navegadores más, ¿no? Me imagino que el Chrome es el más utilizado hoy en día. Yo hubo una época que utilicé bastante el Firefox porque era rápido cuando lo utilicé. Después no sé qué le hicieron y se volvió lento. Y el Internet Explorer pues ya hace tiempo que no lo uso porque es muy lento, muy pesado y no sé, a veces parece que sabotea los sitios. O sea, los sitios que no son de Microsoft como que los pone más lentos o hace que tenga errores. Entonces yo ya no confío en ese Internet Explorer. Por ahí la otra vez vi un artículo que decían que el Lake, que es el nuevo navegador de Windows, ¿verdad? Era un poquito mejor que sus antecesores y que era rápido. La verdad que no recuerdo si lo usé. Creo que lo probé, pero por ahí mismo lo desinstalé. Entonces, según usted lo ha probado. Ingeniero, dice una compañera que la acepte. Déjenme ver. Una persona tengo ahí en el... Ya me aceptó recién ahorita. Ya, eso es lo que yo les decía, que a veces yo me distraigo y no estoy pendiente ni de los chats, ¿verdad? Ni de las personas que están en espera, porque por acá me concentro en lo que estoy hablando.
Ya, entonces les decía que estos navegadores de aquí pues son los más populares. Ahora creo que hay uno que tiene el logotipo de un león, ¿verdad? Que la gente dice que, o vi que le hacían publicidad porque decían que era mucho más rápido que todos los demás. Pero yo lo probé y la verdad que no me gustó. Lo probé en el celular. Sí, no me convenció. Decían que pagaban por navegar. Y yo ahí me registré y todo eso y no vi cómo me iban a pagar. Así que desconfié de eso allí y lo desinstalé. Bien, entonces ese es el tema de los navegadores. Ahora vamos a ver qué son las URLs, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos acceder a algún recurso que está en la web, nosotros utilizamos las URLs, que viene a ser como la dirección que nosotros ponemos para poder acceder al recurso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un formato de cómo van las URLs, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema. También en algunos web pueden tener seguridad, por lo tanto se pone el usuario y el password. También se pone el host. A veces se suele colocar el puerto, luego se pone la ruta. Si hay algún tipo de consulta se pone el query. Y finalmente tenemos el fragmento de donde queremos llegar, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo un poquito de eso. Entonces, aquí tenemos el esquema. El esquema es el tipo de protocolo que vamos a utilizar. Generalmente puede ser el HTTP, que es el protocolo que se utiliza, o el HTTPS. No sé si han visto que hay sitios que funcionan con el HTTP y hay otros sitios que tienen habilitado el HTTPS. Generalmente los HTTPS es el mismo protocolo HTTP, pero con seguridad. Es decir, que la información viaja encriptada. Entonces, este es inseguro, donde los hackers utilizan unos programas llamados sniffer y están capturando el tráfico de la red, lo guardan y lo analizan. Y si ustedes, por ejemplo, en una página web ponen su clave o sus tarjetas de crédito con este protocolo de aquí, los hackers están allí robándolo, especialmente en redes públicas. Por eso, cuando ustedes utilicen Internet en redes públicas, por ejemplo, un centro comercial o una red abierta, seguramente por ahí debe haber un hacker que está guardando la información a ver qué recoge, ¿no? Y generalmente ellos están atrás de las claves, los correos y las cuentas de banco. Con HTTPS ofrece seguridad porque la información ya no viaja así pura, sino que va encriptada y eso le da un tema de mayor seguridad. Bien, entonces se especifica el protocolo. Me dio fiebre esa noche, el oído no lo aguantaba. Que por ahí están hablando de los síntomas del COVID. Hay que usar mascarilla en el chat. Bueno, por suerte no hay que usar mascarilla en el chat. ¿Quién dice? Yo me voy a poner no por si acaso, no. Bueno, ahí ya es porque de repente quiere cambiar el look. Ya, miren, yo estoy aquí en Google y en Google, no sé si ustedes ven aquí en la barra de direcciones, tengo HTTPS. Eso quiere decir que esta conexión es segura, ¿verdad? Déjenme poner aquí Banco del Pacífico. Entonces, la mayoría de los bancos utiliza el protocolo HTTPS, ¿verdad? Porque si se dan cuenta es segura y generalmente aparece un candadito y el candadito indica que esa dirección es segura, o sea que ese es un sitio web que ofrece cifrado de datos y por lo tanto cuando ustedes hacen transacciones allí, pues son seguras, ¿no? No se me ocurre a mí un sitio web inseguro. Bueno, pero voy a poner HTTP. Miren,
Primero se conectó con HTTP y luego se cambió a HTTPS. Entonces, Google permite conectarse a sus páginas de manera segura y de manera normal, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de lo que les indicaba. Ya, entonces ahí estamos viendo que las web pueden ser seguras, pueden ser inseguras, entonces ahí ustedes tienen que protegerse, ¿no? También algunas web permiten, ¿verdad?, poner user y password. Estos utilizan otro tipo de protocolos, como pueden ser el FTP o el SSH. Entonces, estos de aquí son protocolos que requieren autentificación, es decir, que usted indique quién es. Y en algunos casos, cuando ustedes utilizan estos tipos de protocolos, se les abre una pantallita, como la que ustedes están viendo acá, donde les requieren el usuario y el password para que ustedes puedan hacer uso de este protocolo, ¿no? Entonces, esto normalmente ustedes no lo ven mucho, pero si utilizan conexiones seguras, ¿verdad? O quieren hacer descarga de archivos, se los va a pedir así, o sea, que pongan el user y el password. El host viene a ser el nombre del dominio. Por ejemplo, nosotros pusimos www.google.com. Entonces, ese viene a ser el nombre del dominio, ¿verdad? O sea, a dónde vamos a ir. A veces va acompañado del nombre de su dominio. O también podemos poner la dirección IP. Veamos un ratito a ver si podemos. A ver si vamos de nuevo al explorador. Ya, aquí no sé si me va a cargar, pero por ejemplo dicen que esta dirección de aquí es de Google, ¿verdad? Entonces ponemos directamente la dirección IP y por lo menos está pensando, así que me va a llevar a algún lado. Y mientras eso piensa, por acá podemos poner, por ejemplo, Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, ¿no? Entonces ponemos directamente la dirección. En este caso, como yo no la puse entera, pues el dominio está con T, por eso es que no me cogió. Ya. Entonces, miren, por acá no tiene página web disponible, pero lo trata de resolver, miren. Está pensando. Y por acá, cuando yo pongo la ruta, directamente me lleva, ¿verdad?, a la página. Entonces, esa vendría a ser la parte del host. Ahí, como eso se demora, dejémoslo allí que siga pensando. Ya, en algunos casos se requiere especificar el puerto, ¿verdad? A veces en las empresas cambian los puertos, por defecto es el puerto 80, cuando ustedes utilizan proxy server creo que es el 8080, entonces ustedes, si hay un servicio que trabaja en un puerto específico, tienen que especificar el puerto específico, si no, trabaja en el puerto por defecto, ¿no? Por acá tenemos el pack es lo que sigue después del dominio, ¿verdad? Que es la ruta donde se encuentra el fichero. En este caso aquí nos dan un ejemplo, que es el blog /index.php. Y por acá tenemos cuando son parámetros que se envían. Entonces aquí tenemos el query donde permiten especificar parámetros. En este caso aquí hay una bandera que dice que está encendida. Y el fragmento, pues, es un punto de la página donde nosotros queremos que se cargue. Entonces, la página tiene como varias marcas. Y entonces, si yo quiero que la página se abra en una marca específica, pues se le pone cuál es la marca que tiene que aparecer, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos una dirección válida que podemos poner en el navegador. Tenemos por aquí el protocolo HTTPS, que es un protocolo de seguridad. Tenemos aquí ya la ruta que viene con el dominio, que en este caso parece que es hhchaos.gitbox.io. Vendría a ser el host. Y de ahí tenemos la ruta que es todo esto de aquí. Hasta aquí es la ruta, ¿verdad?
Y luego tenemos un fragmento que es primeros pasos con HTML, ¿no? Entonces, allí hay una ruta, ¿no? Entonces, acá está la descripción de la ruta, ¿verdad? Y como no se especificó el puerto, pues el puerto es el puerto 80. Tampoco se especificó el query, por lo tanto eso fue vacío. Y lo que sí hubo fue el fragmento. Entonces, más o menos así, vemos que cuando nosotros cargamos una dirección, pues esto es lo que podemos hacer, ¿no? Aquí explica un poco lo que es el subdominio, ¿verdad? Un subdominio dice que es el prefijo que se le pone al dominio. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos mail.google.com, entonces aquí se puede configurar distintas direcciones IP o distintas carpetas según como sea la ruta, ¿no? Entonces, la ruta normal vendría a ser google.com, entonces mail.google.com vendría a ser un subdominio de Google y yo puedo hacer que cuando pongan esta ruta vayan a otra dirección del servidor de archivos, ¿verdad? O del hosting. Ya, aquí nos dice que, por ejemplo, Sky utiliza el puerto 21 y el FTP utiliza el puerto 22. Y aquí también vemos el SFTP, que es el mismo FTP, pero que trabaja de manera segura, ¿no? Entonces, ya. Ahora, ¿cómo trabajan los navegadores? Los navegadores trabajan haciendo solicitudes, son clientes y hacen solicitudes al servidor web, ¿no? Entonces ellos suelen hacer varias solicitudes cuando nosotros cargamos las páginas o cuando interactuamos con la página web. Recuerden que el protocolo que se utiliza es un protocolo de texto sensible, sensible a la interacción con hipervínculos. Entonces cuando nosotros se nos carga la página, no es como un documento de Word, sino que allí hay enlaces que si nosotros interactuamos y damos clic, nos llevan a otras direcciones, ¿no? Por eso se llama navegar. Y por eso es que se utiliza el protocolo HTTP. Bien, entre los tipos de peticiones que generalmente aceptan los navegadores, tenemos el GET y el POST. El GET es para solicitar información. Entonces, el navegador dice al servidor web, envíame una página. Le solicita, envíame esta página, ¿verdad? Y también tiene la operación POST, donde le dice, mira, ahí te envío esta información. Entonces, pide, o sea, requiere información, ¿verdad? Y también entrega información. Entonces, esas son las principales operaciones. Por aquí nos han indicado algunos errores que suelen aparecer. Entonces, aquí tenemos el error 200, que es cuando se ha encontrado correctamente el recurso. El 403, que es cuando no se tiene permiso para acceder al recurso. El 404, que es cuando no se ha podido encontrar el recurso en el disco duro. Entonces, estos son unos simples ejemplos de errores que se pueden ustedes topar cuando están utilizando el navegador. Ya hablamos de los servidores. Sí se entiende lo que es un dominio, ¿no? ¿Se entiende lo que es un dominio? Miren. Sí. Esta déjenme cerrar. Aquí yo he puesto la dirección del instituto y ustedes ven que se ha cargado la página del instituto. Entonces, esto de aquí, esta dirección del instituto, esto es un dominio, ¿sí? Debajo de esta dirección, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de sitios o de recursos. Por ejemplo, bajo esta misma dirección, nosotros podemos ir aquí al sistema de gestión académica, podemos ir aquí al aula virtual, o hay incluso otros servicios y otros recursos que están compartidos aquí. Pero todo esto está dentro de este nombre de aquí.
y este nombre es el nombre de dominio. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo nosotros inventamos este nombre de dominio? ¿Cómo hacemos para tener un nombre de dominio? Licenciado, un favor, me desconecto la computadora y me da acceso en el teléfono ahorita. Sí, lo veo. Gracias. ¿Cómo nosotros obtenemos un nombre de dominio? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo se hace eso? No. Por ejemplo, yo No. quiero poner el nombre del dominio, quiero crear una página web que sea la página web del curso, ¿verdad? Entonces, este página web le vamos a poner programación de aplicaciones web. Y yo quiero hacer eso de allí. Para hacer eso de allí, lo que yo necesito es, primero, crear el nombre, ¿verdad? Entonces, yo creo el nombre programación de aplicaciones web. Y lo segundo que necesito es comprar un dominio. No sé si ustedes han escuchado, o de repente se han escuchado esas páginas, creo que se llama GoDaddy o algo así. ¿No? Entonces, esos son sitios que venden nombres de dominios, ¿verdad? Aquí en Ecuador, por ejemplo, normalmente los dominios se venden por regiones. Aquí en Ecuador creo que el proveedor de internet que tiene autorización para vender dominios es Telconnect. No sé si ha cambiado, pero hasta que yo recuerdo, Telconnect era el que podía vender dominios en Ecuador. Si ustedes quieren un dominio que no sea del Ecuador, pueden comprarlo en Estados Unidos, ¿verdad? La diferencia es que cuando usted compra un dominio en el Ecuador, nosotros si compramos un dominio en el Ecuador, nuestro dominio sería aquí, sería programación web, ¿verdad? .com.es. Entonces, ese es porque le compramos un proveedor de Ecuador. Pero si nosotros le compramos a Estados Unidos, entonces nuestra página sería programacionweb.com y ya no tendría el S. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los nombres de dominios no llevan el acrónimo del país, ¿no? Solamente ahí, como ellos fueron los creadores del Internet, no tienen acrónimo. Bien, entonces, ya, entonces, si yo quiero crear digamos que yo quiero crear este dominio .redu.es, entonces yo para poder crear este dominio Repetir por qué era el S. ¿Vale? Ya. Bótela de la clase, maestro, bótela. aquí no votamos a nadie. Bueno, no sí votamos, pero hoy día no. Ya, entonces miren, yo quiero comprar un dominio, ¿verdad? Y mi dominio quiero que sea programacionweb.edu porque es educación, ¿no? De hecho, me faltó el www.programacionweb.edu.es. Ya. Entonces quiero comprar este dominio. En el mundo hay una organización, por ahí más adelante está el nombre y ahí lo actualizamos, y esta organización es la que se encarga del registro de los dominios de todo el mundo, ¿sí? Pero como no se alcanza, ¿verdad? Entonces hay empresas que le han comprado direcciones para dominios, ¿verdad? Y generalmente estas empresas son regionales. Entonces, la empresa, digamos que le ha comprado para el Ecuador es, en este caso, de lo que yo recuerdo, es Telconnect.
No sé si hay otra empresa más que compra dominios. Entonces, Telconnect, digamos que es la organización que vende dominios, y si yo le compro a Telconnect, entonces mi dominio quedaría así, www.programacionweb.edu.c. Pero antes de que yo le pueda comprar este dominio, Telconnect tiene que consultar, ¿verdad?, a la organización que maneja los nombres de los dominios, tiene que consultar y preguntar, ¿existe este dominio? Porque los nombres de dominios no pueden ser repetidos. Si no existe el dominio, entonces, entonces me permiten a mí crear ese nombre de dominio. O sea, si no existe el dominio, yo puedo usar el nombre, pero si el dominio existe, tengo que ponerle programación web 1, programación web del 2020, 21, o sea, tengo que cambiar el nombre. Ahora, si yo no compro allí, sino que yo compro el dominio en Estados Unidos, yo le pongo así en mayúscula, pero realmente no va en mayúscula. Si yo lo pongo, compro ese dominio en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el nombre del dominio me quedaría así como lo ven ustedes, o sea, sin el punto .es, porque en Estados Unidos no llevan el acrónimo del país. ¿Sí? Si yo lo compro por acá. Obviamente, ellos también tienen que verificar que el nombre no exista, ¿sí? Porque si el nombre existe, ya no lo puedo comprar. De hecho, hay personas que se dedican a comprar nombres de dominios y luego se los venden a las empresas cuando llegan al país, porque no los pueden utilizar porque alguien ya los compró. Entonces, hacen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para comprar un dominio, tiene que el nombre estar disponible, se lo utiliza con esta organización, que ahorita no me acuerdo el nombre, déjenme ver si por acá aparece el nombre, para colocarlo allí de una vez. ICANN. Ya, ese es el nombre de la organización, la ICANN. Entonces, como no aparece el nombre del dominio, pues si el nombre del dominio está disponible, entonces aquí yo ya soy el dueño de este nombre, ¿sí? Ahora, ojo con esto de aquí. ¿Se acuerdan que vimos el hosting? Generalmente, si yo le compro el dominio Telconnect, Telconnect me permite un espacio en su disco duro para que yo ahí tenga el hosting, porque cuando yo compro un dominio, para que esté 24/7, el servidor tiene que estar disponible 24/7. Entonces, es muy posible que yo, de una vez aquí, le ponga el hosting. O sea que al mismo Telconnect le compro el espacio en disco para ir colocar mi página web, es decir, los archivos, ¿verdad?, que forman parte de mi dominio. Y obviamente, si ahí está el hosting, seguramente ahí también está el servidor web, o sea, utilizo el servidor web de Telconnect. Entonces, no solo le compro el dominio, ahora que si yo quiero, no lo pongo allí. ¿Sí? Entonces, ahí está el hosting y también está el servidor web. Ya, no necesariamente los compro los dos allí. Yo puedo ser el dueño de comprar un servidor y tenerlos del lado de acá de mi empresa, ¿verdad? O puedo tenerlo en otra empresa que me vende el hosting, y a Telconnect solo le compro el dominio, pero generalmente uno suele comprar todo en el mismo lugar para no tener problemas, porque a veces es una pelea entre el técnico del uno, el técnico del otro, y causa muchos problemas, ¿no?
Y lo mismo ocurre por acá. Si yo compro en Estados Unidos, seguramente el hosting lo tengo en Estados Unidos. Todo depende de lo que yo quiera. Si mi negocio es en Ecuador y la mayoría de gente le ha comprado los dominios a Telconnect, entonces me conviene mejor tener el hosting en Telconnect porque va a ser mucho más rápido. Si mi mercado objetivo es Estados Unidos, ¿verdad? Y mi tienda o lo que sea que yo vaya a poner, la mayoría del público es Estados Unidos, entonces mejor compro mi dominio en Estados Unidos porque así garantizo que la comunicación va a ser más rápida. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta allí? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué era el hosting? El hosting es el servidor que nos presta un espacio de su disco para que nosotros guardemos nuestros archivos de la página web. O sea, simplemente es un repositorio. Ahí ponemos archivos, videos, bases de datos, todos los recursos los tenemos allí. A veces es nuestro equipo, y si es nuestro equipo es nuestro disco duro y nosotros le ponemos la información que requiera. A veces es de un tercero, como en este ejemplo de aquí, y entonces ahí nosotros no nos venden todo el disco duro porque nos venden un espacio. Dicen, ¿sabes qué? Te damos 20 gigabytes. Si te pasan los 20 gigabytes te cobramos más, o si necesitas más te cobramos más, pero te damos 20 gigabytes. Entonces ustedes dicen, para comenzar 20 gigabytes están bien. Pero si ustedes tienen un negocio muy rentable, ¿verdad? Tal vez 20 gigabytes les quede corto. Entonces, el hosting es simplemente donde nosotros guardamos nuestra información, nuestros recursos, nuestra base de datos y están guardados allí. El servidor web es el que se va al hosting, recoge esa información, arma la página web y le entrega a un cliente que utiliza un navegador a través del protocolo HTTP. ¿Y cómo llega ese cliente a nosotros? Pues ellos llegan a través de un nombre de dominio. Entonces ellos ponen el nombre del dominio, ¿verdad? El nombre del dominio está en unos servidores DNS. Allí ellos, a través de este nombre, llegan al hosting y llegan al servidor web y entonces allí se les entrega la página. Profe, el dominio es el nombre de la página web que se ha creado, ¿verdad? Si se dan cuenta, déjenme guardar esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí en mi navegador, ¿verdad? El nombre del dominio aquí es itsjba.edu.es. Ese es el nombre del dominio. Pero si yo le doy clic aquí en la hoja de ruta, ustedes se dan cuenta que aquí hay una ruta que es New Website y aquí tiene que haber un nombre de archivo, que en este caso no está, pero debe ser tal vez el nombre del archivo sea index.php o index.html. Entonces, su pregunta creo que me decía si esto que aparece aquí, si el dominio es el nombre del archivo. No, el dominio no es el nombre del archivo. El dominio es la dirección con que nos conocen en el internet, ¿verdad? Para llegar a lo que es el nombre del archivo que vendría a ser por acá. Entonces lo que está aquí que no se ve es el nombre del archivo que seguramente ha de ser index.html. Hagamos una travesura. Pongamos index.html para ver qué carga. Ya, no es index.html. Profe, entonces si yo compro un dominio, no estoy comprando la página web, solamente el nombre de la dirección. La página web la tiene que desarrollar o comprar, o tiene que comprar el servicio completo, que le ofrecen ya la página web. Si se dieron cuenta que yo aquí yo puse index.php y me está cargando la página. ¿Sí? Y yo no tenía idea que ese era el nombre de la página. Entonces, la página se llama index.php. Este es el nombre de la página. Esto es lo que está guardado allí en el hosting.
¿sí? Esto es lo que está guardado en el hosting. Index.php. Este es el nombre del dominio. Esto es lo que la gente poniendo solamente esto en el navegador llega a esta página de aquí. Preguntas, jóvenes. El dominio es un nombre, como por ejemplo, yo me llamo Jorge Alvarado y quiero crear una página donde la gente ponga Jorge Alvarado y llegue a mi página. Por lo tanto, tengo que comprar el nombre, ¿verdad? A la ICANN, tengo que comprarle el nombre, ¿verdad? Pero como la ICANN es mundial, se lo compro a un proveedor más cercano que es Telconnect, y le digo, oye, quiero comprar Jorge Alvarado. Ah, ya, nadie ha registrado Jorge Alvarado. Entonces lo puedes comprar. Lo compro y entonces cuando yo ponga Jorge Alvarado, pues ese nombre me pertenece a mí. Pero si yo no he desarrollado un contenido, entonces la gente pone Jorge Alvarado y no se les va a mostrar nada. Entonces tengo que comprar o tengo que desarrollar, lo que van a hacer ustedes, desarrollar una página web. En este caso, la página web sería index.php. Y la página web prácticamente es lo que estoy viendo. Pero si yo pongo esa página web en mi computadora y yo me voy a dormir y apago mi computadora, entonces nadie va a poder visualizar la página web que yo hice porque la computadora está apagada. Por lo tanto, compro un hosting, es decir, un lugar donde yo puedo guardar mi página web index.php para que cuando yo me vaya a dormir, la gente pueda acceder a mi página, ¿sí? Entonces ahí tengo el hosting. Y el hosting puede ser un servidor, ¿verdad? Puede ser el mismo servidor donde está el servidor web o puede ser otro. O sea, el hosting puede estar en el mismo equipo o puede estar en otro equipo. En este caso, digamos que está en el mismo equipo, entonces allí donde está el hosting está un servicio que está escuchando para ver quién le requiere información con esa operación GET, ¿verdad? Entonces está escuchando quién le quiere información y cuando alguien lo requiere va al disco duro donde está la página index, la sube, la arma bonito, ¿verdad? Con el protocolo HTTP y le envía a la persona que la está solicitando, que seguramente es una persona que está atrás con un navegador Chrome y que en su barra de herramientas puso el nombre del dominio que estaba buscando. No sé si ahí me entendieron cuál es la dinámica de cómo funciona esto de aquí. El silencio me preocupa. Asumo yo que no me han entendido. Profe, entonces lo que es un dominio viene a ser como que era un nombre único. Es un nombre único que ustedes compran, ¿verdad? Para asociar ese nombre a una dirección de un servidor. A una dirección IP de un servidor. ¿Quién resuelve esa equivalencia entre el nombre y la dirección? Otro servidor que es un servidor DNS. Entonces, el servidor DNS, como lo vimos en el gráfico, no sé si lo pueden apreciar aquí, el servidor DNS que está aquí, ¿verdad? Yo compro mi dominio, entonces mi nombre de dominio lo registro en un servidor DNS, ¿verdad? Entonces el DNS hace un equivalente entre el nombre y la dirección IP. Cuando un usuario se conecta a la computadora y utiliza Chrome y pone el nombre del dominio, que en este caso es el nombre del instituto, ¿verdad? Entonces, esto lo primero que hace en Internet es buscar el servidor DNS que esté disponible. El servidor DNS tiene una lista donde dice, este nombre va con esta dirección IP. Y con eso de allí, entonces, en el Internet se puede rutear a esa dirección IP que seguramente corresponde a un servidor web. El servidor web escucha o entiende que le están haciendo una operación GET de información, ¿verdad? Porque esto le llega en formato HTTP en ese protocolo. Entonces el servidor web dice, ah, me está pidiendo una información. Se conecta con el servidor hosting que tiene en su disco duro
la página index.html, entonces él le entrega al servidor web, el servidor web le da la forma, ¿verdad? La pone bonita, digamos así, y la entrega, como él ya conoce quién fue el que originó la petición, se le entrega directamente al que solicitó la petición. Entonces, esta persona que puso en su navegador Chrome la página del instituto, se le comienza a cargar la página del instituto. No sé si ahí les quedó más clara la idea. Sí. Ya. Bueno, entonces así funciona este... Toda esa Dígame. operación la hace en cuestión de segundos. Obviamente por eso usamos las computadoras, porque las computadoras hacen millones de operaciones sin que nosotros sepamos, ¿no? Incluso vean ustedes cómo está de avanzada las computadoras, que muchos de ustedes, de hecho esto que estamos haciendo, que tenemos una comunicación de video en tiempo real, o sea, imagínense la cantidad de información que está pasando por la red, ¿no? Y no somos los únicos, están miles de personas, millones de personas haciendo transmisión y sin embargo el Internet lo está soportando. ¿Sí? Entonces, imagínense que para que mi cara les aparezca en su pantalla con mi voz, ¿cuántos bytes, verdad, han viajado para que eso pueda ser posible? Entonces, sí, eso ocurre en milésimas de segundo. Y todo eso es inmediato. En el momento que usted pone el nombre, se está conectando, está contactando con el de acá, está recogiendo el host, está armando y está enviando, y ustedes eso lo sienten en cuestión de segundos. Obviamente hay otras tecnologías allí, como por ejemplo los navegadores. Cuando usted es la primera vez que hace eso, ocurre todo lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando usted ya es la segunda vez que hace eso, aquí localmente, ¿verdad? Hay en el disco duro, hay una cosa que se conoce como caché. Entonces, lo que hace el navegador, cuando usted pone la dirección por segunda vez, es buscar en el caché si no tiene la página guardada, y si no tiene guardada, pues ya no se va a dar toda esta vuelta, sino que directamente la coge del disco duro y la proyecta a la pantalla. Si este de aquí no tiene caché, a veces aquí hay unos servidores intermedios que se llaman proxy, y ellos lo tienen. A veces el proveedor del internet, que vendría, digamos que vendría a ser estos de que están acá, a veces el proveedor de internet también tiene su propio caché. Entonces, si no está aquí, lo tiene el proveedor de internet. Y por último, si no está aquí, entonces el web server tiene también sus cachés, ¿verdad? Entonces, todo con el fin de que todo esto ocurra más rápido, o sea, ocurra en la menor cantidad de tiempo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Puede explicar lo último una vez más, por favor? Ya, les decía yo que todo lo que les expliqué yo ocurre cuando yo pongo el nombre de dominio por primera vez. Pero cuando lo pongo por segunda vez, ¿verdad? Lo que hace el navegador, lo que hace la tecnología del navegador es buscar en el disco duro un archivo o un directorio que se llama caché. Lo que hace el caché es que las páginas que yo he cargado las guarda, porque obviamente sabe que si la visité una vez, probablemente la visite por segunda vez. Entonces las páginas que he visitado las guarda en el disco duro, ¿verdad? Y cuando yo pongo la dirección nuevamente en el navegador, en vez de hacer el recorrido hacia el mundo, primero revisa localmente en su disco duro, a ver si no está guardada la página allí, y si está guardada, la carga en el navegador, y por eso es que cuando nosotros navegamos por segunda vez a un sitio, entonces el sitio nos carga más rápido, porque ya está almacenado en el caché. Si de repente yo borré el caché porque digo, uy, mi teléfono o mi disco o mi computadora está muy lenta porque ya le queda poco espacio, y entonces borro los cachés para borrar todo lo que yo he navegado, entonces cuando se conecta al internet a través del proveedor del internet, digamos que en este caso sea Telconnect, entonces ellos tienen en sus equipos, tienen su propio caché para no ir tan allá en el mundo, sino que directamente de su caché se comunica con el navegador, con la computadora, y le entrega la página que está en el caché del proveedor de internet. ¿Sí?
Ahora, si el proveedor de internet no lo tiene, ¿verdad? Entonces ahí sí se pega el viaje al otro lado del mundo, ¿verdad? Al servidor web. Y el servidor web a veces tienen caché. Para ellos servir más rápido, tienen un caché que en memoria y entonces entregan la página directamente sin ir al hosting. Pero si no lo tiene en la memoria, entonces va al hosting y ahí entrega todo el recorrido largo. Es decir, que se trata de hacer las cosas lo más rápido posible, ¿verdad? Y se trata de que cada uno de ellos se quede con una copia de la página para que en el caso de ser requerido, ¿verdad? Ya no tenga que entregarse la página. O sea, ya no tenga que hacerse todo el recorrido, sino que la página está disponible más cerca del usuario. Bien, no sé si allí les quedó claro. Sí. Todas estas son técnicas que se utilizan para no saturar el Internet con, con información innecesaria. Por ejemplo, yo aquí, por este Zoom, estoy sacando información del video, ¿verdad? ¿Se imaginan que de mi máquina salga información para cada uno de los usuarios, que en este caso, déjenme ver cuántos usuarios son? Tengo 16 usuarios. ¿Se imaginan que salga 16 señales de video para cada uno de ustedes? ¿Sí? Entonces, eso sería muy pesado, o sea, no lo soportaría el Internet. ¿Qué es lo que hace? Sale una señal de video y esa señal de video es capturada por todos los 16 usuarios. ¿Sí? Entonces, con una sola señal, la misma señal le sirve para todos ustedes. Y así optimizamos las comunicaciones que utilizamos por Internet. ¿Sí? Ahí se optimiza. Bien, creo que nos quedan 2 minutos. Déjenme ver si revisamos esto rapidito para... Si me regalan unos minutitos extras. No tienen clase ahorita, ¿verdad? No, maestro. No, no, no Esta tenemos es la clase. última Es clase. la última. Sí. Ya, entonces déjenme terminar con estos dos conceptos. Si no quedan claros, los repartimos en la siguiente clase. Ya. Entonces, estamos hablando que necesitamos servidores. Los servidores lo que van a hacer es que allí vamos a guardar nuestras páginas en HTML, que es lo que vamos a estudiar, y estos servidores también se conocen como hosting, que no son otra cosa más que un computador donde se van a guardar los archivos, ¿no? Sino que tienen ese nombre de hosting. Y estos servidores tienen o deberían estar prendidos 24 horas al día, 7 días a la semana, para que cualquier persona que nos quiera visitar se le cargue la página, porque sería muy terrible que alguien ponga nuestro nombre y no se cargue la página, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como hosting o alojamiento web. También nosotros, para hacer uso del Internet, utilizamos el protocolo de comunicaciones TCP/IP. Internet se basa en el TCP/IP, ¿no? Dentro del TCP/IP están embebidos otros protocolos como son el HTTP, el FTP, el SSH, el IMAC, el DNS, el POP, el SMTP, entre otros muchos protocolos. Pero estos son los que más se utilizan en Internet. Entonces, lo que hace el TCP/IP es que comunica un punto con otro punto, pero dentro de la comunicación van otro tipo de información y esa información puede corresponder a cualquiera de estos otros subprotocolos de comunicación. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos protocolos maneja diferentes tipos de información. HTTP maneja páginas web, FTP maneja archivos, SSH maneja consolas de seguridad, el IMAC, el POC y el el SMTP manejan correo, el DNS maneja direccionamiento. ¿Sí? Entonces, todos estos protocolos están embebidos en el TCP/IP. De hecho, el TCP/IP es una colección de diferentes protocolos. ¿Sí? Maneja diferentes capas y cada capa maneja diferentes protocolos. Bien, y de ahí ya, ahora sí, vamos a entrar a lo que es HTML, pero eso ya lo dejamos para la siguiente clase. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué les doy todo esto? Porque es bueno conocer todo el contexto, ¿verdad? De lo que vamos a hacer, para tener un poquito la figura más clara. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Espero que Sí, más no. o menos cuando ya estará habilitada lo que es la ¿El clase aula virtual. virtual? Sí. No lo sé, porque eso no depende eso depende del departamento técnico y en el chat de los docentes, muchos docentes han hecho esa misma pregunta y les han dicho lo que les estoy diciendo, depende del departamento técnico. Bien, no se olviden en la siguiente clase de que si no ingresan, que ingresan con TDS 2021 y si no les coge pueden probar con TECME 2021 y si no les coge entonces me escriben al chat. Yo creo que no se va a cambiar ni la clave ni el enlace, pero se los digo por si acaso. Si alguien ingresó tarde, por favor en este momento ponga sus 2 apellidos y sus 2 nombres allí en el chat para registrar las asistencias. De mi parte, jóvenes. Profe, el punto por participación. Sí, ya creo que a uno de ustedes le puse la participación en clase. ¿Sí? No recuerdo que alguien... Bueno, usted creo que hizo bastantes preguntas, ¿no? Pero recuerden que la participación es de aportar. Ya, entonces, si no hay más novedades, yo creo que quedaríamos hasta allí. De mi parte, les agradezco por su atención y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Si gustan, ya pueden desconectarse. Yo me quedo un ratito copiando las asistencias. Listo, Muchas cuídese, maestro. Pase gracias. bien. Muchas gracias. Listo, hasta la próxima clase, profe. Igualmente, jóvenes, cuídense. Que tenga linda noche. Muchas gracias, jóvenes.